Ellos se conocieron con Kemmer en Alemania, habían volado en la aviación militar alemana durante la Primera Guerra y estaban dispuestos a cambiar sus estilos de vida, venir a Colombia, un país totalmente inhóspito para ellos, totalmente diferente, totalmente, como dijéramos, pues extraño a su modo de ser y a sus culturas, y llegar a Barranquilla a un clima totalmente diferente, pero estaban dispuestos a aceptar el reto de venir a volar a Colombia con esos aviones alemanes. Fritz Hammer es un personaje supremamente interesante, puesto que no solamente voló en escata en Colombia durante mucho tiempo, sino que después estuvo en el Brasil, también en la fundación de una de las empresas más importantes allá, y después en el Ecuador, donde también creó empresa. El otro personaje que vino con ellos en el barco y con los aviones fue el ingeniero Wilhelm Schnurbusch. En realidad él se llamaba Ernest August Wilhelm Schnurbusch. Era originario de Bremen, era un ingeniero que también había volado en la aviación militar después de haber sido marino, después de haber estado trabajando en el Norddeutsche Lloyd, había conocido todo el mundo, y después de la guerra, siendo piloto, aceptó también la invitación para venirse para Colombia, y resulta que fue tal vez una de las personas más importantes en el desarrollo La, de la aviación en Colombia y del manejo de los aviones alemanes. Hemos descubierto en estos días unas cartas en las cuales sabemos que Peter Paul von Bauer estaba en Alemania también en esa época, en la época, y se estuvo reuniendo con Junkers. Estamos hablando de mediados del año 20, antes de que él volviera a Colombia por segunda o tercera vez, y también había estado hablando con Junkers, con Hugo Junkers, para comprar 2 aviones, y estaba interesado en crear una empresa para específicamente aerofotografía. Entonces, él había sido geógrafo, es graduado, era doctor en geografía, era cartógrafo, había estado en Colombia en 1912 visitando el Amazonas y había sido parte de una expedición al Amazonas dirigida por Alexander Hamilton Rice, y conocía muchísimo el territorio colombiano, mucho más que la mayoría de los colombianos de esa época. Él había viajado por los llanos orientales, había viajado por el Amazonas, había estado en Barranquilla, obviamente, había estado en Bogotá, y sabemos que en ese entonces, a mediados de 1920, también estaba en Alemania y también había estado hablando con Junkers para comprar 2 aviones Junkers F-13 para crear una empresa de aviación, pero únicamente para aerofotografía. Así las cosas, los 2 aviones que ya habían llegado a Barranquilla fueron desembalados y fueron llevados al sitio de Veranillo, donde la Escata había comprado un terreno, y allí empezaron el ensamblaje de los aviones, como comenté, con flotadores para utilizarlos sobre el río Magdalena. También últimamente hemos encontrado la primera carta que mandó Fritz Hammer al señor Junkers, donde le cuenta cómo llegaron los aviones, cómo venían embalados, si sirvió el embalaje y que le habían faltado muchas piezas. Le faltaron tuercas, le faltaron tornillos, le faltaron unas piezas para el tren de aterrizaje. Las llantas llegaron dañadas. Las llantas originales, porque el avión, como les comentaba, era tanto para ruedas como para flotadores, y manda una carta bastante molesta a Hugo Junkers en la fábrica diciéndole, mire, los aviones no llegaron como los habíamos comprado, las llantas no sirvieron, me faltaron piezas y nos ha tocado improvisar con lo que tenemos aquí de cómo vamos a armar estos aviones. Fíjense ustedes que fue un periodo realmente corto, porque de diciembre a julio y agosto, cuando llegaron los aviones, pues pasó muy poco tiempo.
Y de agosto a septiembre, cuando se hicieron los primeros vuelos, pues es un tiempo realmente corto para que funcionaran los aviones. También hemos encontrado documentación donde nos cuentan que en los primeros vuelos los aviones no despegaban del río Magdalena. No había forma posible de que los aviones despegaran. Y fue cuando se descubrió, por ejemplo, que la gasolina utilizada en Barranquilla no tenía el octanaje suficiente para darle potencia a los motores. Y además el clima hacía que los motores se recalentaran. Y fue cuando el ingenio del señor Schnurbusch se hizo presente y se buscó la forma de modificar los radiadores de los aviones, acoplándole un radiador de un carro Hudson, que era del señor Hussey, para ayudar a la refrigeración del motor y lograr que ayudara a la ventilación y los aviones lograran finalmente, después de haber colado la gasolina a través del sombrero de fieltro del señor Schnurbusch, quitarle todas las impurezas, hacer que el avión hiciera la suficiente fuerza para despegar y dejar el agua del río Magdalena y subir en los aires. Y fue así como se llevaron a cabo los primeros vuelos alrededor de Veranillo, por encima de Barranquilla. No tuvieron pues ninguna cobertura. Sin embargo, se sabe que sí hubo unos vuelos antes de estas fechas y obviamente que todo el país ya se enteró que estaban los aviones listos y fue cuando se decidió para el día 5 de septiembre de 1920, esto hace 100 años y un poquito, se hizo el bautizo del primer Junkers F-13, al cual se le dio el nombre de El Colombia. Aquí vemos el avión perfectamente con sus flotadores, estaba ya listo para hacer los vuelos. El 5 de septiembre se llevó un vuelo de prueba a Puerto, ¿cómo se llama? Bueno, el primer vuelo de prueba que se llevó a cabo el 5 de septiembre, antes de hacer el primer vuelo que sería unos días después, directamente hasta Puerto Berrío. El día del bautizo sirvieron como madrinas las señoras Hortensia Carbonell de Lourdes, Elsa Strauss de Ritzel y Frida de Strauss. Después de estos vuelos, ya el avión estuvo listo para hacer el primer vuelo hasta Puerto Berrío y la idea era eventualmente de Puerto Berrío seguir hasta Girardot, como se llevó a cabo un mes después en octubre, y después lograr desde Girardot llegar a Bogotá haciendo las modificaciones en el otro avión, poniéndole ruedas desde Girardot a Bogotá para hacer el primer vuelo que conectara desde Barranquilla hasta la capital del país. Lo importante aquí es que, primero que todo, estaban buscando el contrato del correo aéreo de transporte, o sea que todavía los pasajeros eran secundarios. Sin embargo, como vamos a ver y lo va a comentar ahorita Mauricio, en el primer vuelo pues llevaban a Stuart Hussey, uno de los fundadores, como pasajero, pero lo llevaban también como traductor, porque hasta ese momento, tanto Fritz Hammer como los otros los dos pilotos que venían a bordo no hablaban español. Entonces tenían que llevar a Hussey, que llevaba tiempo en Colombia, para hacer de traductor en las paradas que iban a hacer y eventualmente efectuar el primer vuelo. Entonces, hasta aquí termina la primera parte de la presentación, donde vemos, como les comentaba, cómo fue la creación de la empresa, la traída de los aviones, la escogencia de este maravilloso avión totalmente metálico para operar en Colombia y que, como hemos visto, fue parte del éxito que tuvo la SCATA en su operación en los primeros años. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Mauricio, entonces tienes tú la palabra. Mauricio. Que se nos hizo Mauricio. Ahí está empezando a compartir. Eso. Ahí está Mauricio. Mauricio, ¿estás ahí? Se trata de Mauricio Umaña, ahí lo tenemos en pantalla. Debe activar el micrófono, Mauricio. Mauricio. Presione la tecla Alt y la letra A. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Pudiste activar el micrófono, Mauricio? Mauricio continúa con el micrófono cerrado. Ahí está indicando el micrófono con la línea roja. Listo, ahí, ya. ahí se lo activé. Listo, ya. Mauricio, ya puedes hablar. Perdón que me introduzca, pero Jaime debe dejar de compartir esa presentación para que pueda entrar la de Mauricio, si no, no puede entrar la presentación de él. Jaime, mientras llega Mauricio, hay una pregunta de Javier Abello. Y es que si desde el principio era posible hacer intercambio de flotadores por ruedas, ¿por qué no usaron esa alternativa desde el principio? Jaime, perdón, si no es capaz de salir de la presentación, salga del programa y vuelve e ingresas y ahí sí deja de compartir. Bueno, voy a contestar la pregunta. ¿Por qué no se utilizaron ruedas? Porque en ese momento la compañía no había pensado en presupuesto para construir pistas y construir aeropuertos. Entonces vieron con mucho más visión que al principio era mucho más fácil empezar la operación desde el río Magdalena y utilizando los aviones montados en flotadores. Y después fue cuando se vio la necesidad de utilizar los aviones con ruedas, pero ya cuando se empezaron a construir las primeras pistas, como fue necesario, como fue en ciudades como Bogotá y Medellín, que no están asequibles a través de un río. Hay otra pregunta. ¿Ernesto Cortizos era de Bremen? No, Ernesto no era de Bremen. No nació en Bremen, fue educado en Bremen. Jaime, para eso, yo puedo decir que mi abuelo Ernesto nació en Barranquilla el 30 de diciembre de 1884. Sí, yo lo dije claramente que él nació en Barranquilla y se educó en Bremen. Exactamente. El que nació en Bremen fue otro. Sí.
Mauricio, ¿cómo vas? Jorge, estás pidiendo la palabra, bien puede. Gracias, muy amable. Para preguntarle a Jaime, que refería que en el primer vuelo hubo problemas con el combustible y todo, y que los aviones no podían arrancar. Hay una anécdota y quisiera que me confirmara que también fue necesario despojar, sacar del avión el equipaje de los tripulantes y los pasajeros para que alivianarlo y poder que el avión despegara. Sí, efectivamente, en los primeros vuelos los aviones volaban básicamente vacíos. Era el piloto y el mecánico únicamente. Y como vamos a ver en el primer vuelo, eso fue también lo que ocurrió. Para poder despegar, ya cuando consiguieron que el motor diera el rendimiento que esperaban, tuvieron que aligerar mucho el peso para que los aviones finalmente despegaran con el combustible necesario para llegar a la siguiente escala. ¿Uno de los primeros aeródromos fue el de Honda? No, ese fue mucho más adelante, pero sí fue uno de los principales. Gracias. Otra pregunta, una pregunta de Luis Serra. ¿Cuánto duró el primer vuelo desde Barranquilla hacia Bogotá? Bueno, el primer vuelo entre Barranquilla y Girardot se hizo en más o menos 8 horas y media con 4 paradas. Y de Bogotá y de Girardot tenía que cambiar de avión porque era un avión de flotadores a un avión de ruedas. Era de 2 horas de Girardot a Bogotá en avión de ruedas. Y así fue como empezó la operación muchos años después, haciendo transbordo en Girardot de avión con flotadores a avión de ruedas. Perdón, pero inicialmente llegaba a Girardot y de ahí cogían tren a Bogotá. Sí, claro. Jaime, ¿en Girardot tuvieron que cambiar de avión o simplemente cambiaron flotadores a llantas? No, cambiaron, o sea, cambiaron de avión. Que el avión llegó a Girardot y allá llevaron el otro avión para cambiarlo a ruedas para que pudiera subir a Bogotá. Yeah. Hay una pregunta de Julián Casalins y dice, se mencionaron unos aviones franceses anteriormente en Colombia. ¿Esos fueron entonces los primeros vuelos o el que estamos comentando? No, los primeros vuelos de los aviones franceses se hicieron también en esa época. Fueron los aviones traídos por la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, la CCNA, que era de accionistas de Medellín. Ellos también estaban en Barranquilla, eran aviones también en flotadores, pero eran construidos totalmente en madera y en telados. Desafortunadamente, los aviones que trajeron, que eran unos Farman F-40, tuvieron una serie de accidentes y desafortunadamente fallecieron los pilotos franceses que trajeron para volar esos aviones. Entonces, la compañía no prosperó, pronto dejó de existir y fue cuando SCATA tuvo los primeros vuelos que fueron exitosos y siguió su historia hasta nuestros días. Que Mauricio, ya estás, ya entiendo que ya entraste. Pero está en mute. Voy a reiniciarle el Aló. Ahí, listo, Mauricio. Bueno, sí, es que me tenían bloqueado, tuve que coger la otra computadora porque estaba bloqueado. Bueno, voy a poner el video, o sea, como les decía, yo tengo preparado un video que es una carta que escribió Fritz Hammer a Junkers relatando todos los incidentes en el vuelo. O sea, yo creo que esta carta les va a decir mucho de lo que pasó. O sea, vamos a sacar muchas conclusiones de la carta. Barranquilla, 17 de septiembre de Jaime, necesito que dejes de compartir, por favor, que estás compartiendo pantalla.
vuelos que estaban previstos para después del bautizo del hidroavión, pero sugerimos al señor Tietgen emprender el primer gran vuelo lo más pronto posible, ¿Se escucha? antes de que agotáramos las bujías. En las pruebas con los diferentes combustibles ya habíamos consumido casi la mitad de las bujías. Logramos convencerlo a él y al presidente de la compañía de la necesidad de que fuera confidencial, poniendo la condición de que se mantuviera en secreto. Así nos lo prometieron y todo estaba preparado. Desafortunadamente, se me ocurrió la idea de llevar un saco de correo con el consiguiente incremento de peso, lo que frustró el sigilo. En este país nadie puede guardar algo en secreto, aunque se le cuente bajo el sello de la más absoluta reserva. Para nuestro caso ahora, el director de correos estaba difundiendo lo que sabía, con tanta cautela que ya por la noche se estaba informando al respecto en la prensa, con algo de hostilidad hacia nosotros, ya que deliberadamente no les habíamos dicho nada, como debieron suponer. Así que iniciamos el viaje el miércoles 8 de septiembre. Se prepararon para que lleváramos botellas térmicas de 2 litros con té y limonada. Stuart O'Shea, a quien llevamos como intérprete y con quien hicimos muy buena amistad en el viaje, tuvo que encargarse del resto de los víveres. La salida estaba programada para las 6 en punto de la mañana, pero resultó diferente. Cron estaba a cargo del automóvil, el que no solo debe conducir, sino también mantener, lo que con su poca práctica le resulta muy difícil. Así que esta mañana también tuvo una larga lucha con el automóvil, porque el motor es muy difícil de arrancar. Finalmente funcionó luego de que todos le ayudamos, pero ya habíamos perdido 15 minutos. O'Shea nos esperaba al frente de su casa. Rápidamente cruzamos por el barrio del Prado hasta el puerto aéreo, donde Tietgen y Ernesto Kortisov ya estaban esperando. El hidroavión fue rápidamente destapado y puesto a punto. Al introducir el hidroavión al agua, uno de los carros del flotador se atascó y el hidroavión se descarriló, lo que podría haber dañado gravemente los flotadores. Pueden imaginar mi susto, pero esta vez no pasó nada. Así que nos desplazamos por el caño hacia el río e intentamos despegar por primera vez en condiciones muy desfavorables y sin viento. Una última ola, a todo gas, ya. El motor operaba en forma y el hidroavión tomaba velocidad, siempre río arriba, pero el bicho no se levantaba. En un momento de desespero abrimos el grifo de la gasolina y dejamos que el precioso combustible corriera por el río. Redujimos nuestra carga útil en 50 kilogramos y volvimos a probar suerte con 500 kilogramos. Otra vez el mismo escenario. El hidroavión no despegaba. El motor no mejoraba tampoco aunque lo derrapara suavemente. Ahora teníamos que renunciar a nuestro plan inicial de volar directo a Puerto Berrío y regresar con una sola llenada del tanque. Calculé que llegaríamos ahí y regresaríamos hasta la población del banco. Así que abrí el grifo del combustible de nuevo. Con una carga útil de aproximadamente 470 kilogramos intenté de nuevo, pero aunque lo forzaba al máximo, no lograba tener éxito en la maniobra. Nuestras esperanzas eran muy bajas, porque no podíamos desechar más combustible sin arriesgarnos a no llegar a Puerto Berrío. Así que a desechar los artículos innecesarios y volver a intentarlo. La ropa, víveres y bolsas fueron puestos a bordo de nuestra pequeña lancha, donde la gente ya ponía caras muy preocupadas, porque les había dejado muy claro el día anterior que la reputación de toda nuestra empresa dependía del éxito de este vuelo, ya que se había dado a conocer. Descargamos unos 35 kilogramos, así que intentamos la cuarta salida con 435 kilogramos. Entre colgados y sofocados, al fin tuvimos éxito luego de casi un minuto de emprender el arranque. Faltando un cuarto de hora para las 7 de la mañana en punto habíamos intentado el primer despegue. A las 8:15 finalmente nos levantamos del agua. A una baja altitud de unos 300 metros, siendo las 8:20 am, nos dirigimos de Barranquilla hacia el sur, al país desconocido. No funcionaba bien al principio, así que intenté elevarme lo más rápido posible. Sin embargo, todavía funcionaba con dificultad y avanzamos lentamente. En menos de una hora habíamos llegado a Calamar, que según el mapa está a solo 100 kilómetros de Barranquilla. Seguimos volando a la misma velocidad, y finalmente asumí que tendríamos que tener viento a favor, porque según el velocímetro estábamos haciendo al menos 125 kilómetros por hora. Habíamos pasado Calamar hace media hora cuando de repente el agua brotó del radiador lateral. Todas las posibilidades de sucumbir en esta desolada zona pasaron por mi mente en un instante, y tuve que pensar en la compañía en la bandera alemana. El agua brotaba más y más violentamente. Parecía que el radiador se quedaría sin agua en unos minutos. Así que aterrizamos. Busqué un lugar en el río protegido y bajé en un largo planeo. Cerca estaba el pueblo de Zambrano, al que nos adentramos. Gente excitada corría de un lado a otro a lo largo de la orilla del río, reuniéndose en grandes multitudes. Y un momento después, al tocar la orilla, la gente se amontonaba a lo largo de los amplios terraplenes, de modo que literalmente no se podía ver el suelo en ninguna parte.
El motor seguía funcionando cuando por primera vez se escuchó una enorme exclamación que se repitió una y otra vez y del que finalmente oí: ¡Viva Alemania! ¡Viva Alemania! Luego vinieron algunos miembros de una banda musical y empezaron a tocar una marcha alemana. Aplausos y saludando desde todos los lados. Las concejales de la ciudad se abarrotaron para saludarnos y el alcalde habló, estrechando nuestras manos. Unas pocas palabras, cada una de las cuales se le habrían revelado a cada ciudadano en su hogar. Así que en todas partes estaban llenos de amor y entusiasmo por nuestro pobre y enfermo país. Cuando vimos la fabulosa alegría de la gente, nos consolamos lo mejor posible sobre nuestra desgracia. Mientras tanto, la gente se aglomera para ofrecernos un refrigerio. Sin embargo, entre estas brasas incandescentes se siente una sed inimaginable por Alemania. La cerveza estaba completamente tibia, pero como estaba tan bien intencionada, aún así sabía bien. Mientras tanto, nos dimos cuenta de que el radiador lateral se había roto, pero no había perdido tanta agua como suponíamos, a pesar de lo que brotaba. Rápidamente volvimos a llenar el agua perdida y se puso en marcha el motor. Sin embargo, no fue tan rápido, porque la boquilla de salida de nuestro carburador no parecía estar bien. Nosotros, es decir, Ossie y yo, hicimos girar la hélice hasta que el sudor corría sobre nuestros cuerpos en chorros de agua. Escurriéndome el sudor a mi asiento y con la ayuda de la gente en tierra hicimos una maniobra suave de despegue. Esa primera salida desde el interior del país fue suave y con gran calma, pero despegamos y eso era lo principal para nosotros en este momento. Salimos a las 11:06 am y aterricé nuevamente a las 11:20 am, porque el agua se filtraba en tal cantidad que me preocupaba que el motor pudiera estropearse. Dejé que el motor funcionara lentamente y volvimos a llenar el radiador con agua del río Magdalena, aunque esta mezcla marrón apenas servía. Pero no teníamos otra alternativa si queríamos ir más lejos. Luego de 20 minutos despegamos de nuevo. Volamos unos 22 minutos antes del próximo aterrizaje. Luego 7 minutos más para llenarlo de agua. Y a las 11:59 am reiniciamos el vuelo que duró 11 minutos hasta que llegamos a Maganqué. Realicé un giro sobre la población, donde arrojamos un puñado de volantes, como lo habíamos hecho en los otros lugares a lo largo del río. Con estos volantes de papel a color saludamos a los habitantes de Colombia, en nombre de nuestra empresa, con espíritu hispano. Inmediatamente aterrizamos en el río frente a la población, y nos dirigimos a la orilla como en Zambrano a los barrios pobres. Apenas habíamos tocado la orilla con los flotadores, cuando una gran banda de música interpretó una fanfarria colosal. La orilla se veía negra y tan llena de gente como era posible. Vimos que el radiador había empeorado y decidimos soldarlo. Ossie inmediatamente pidió ayuda al alcalde, que se comprometió en lo necesitáramos. La gente estaba aún más entusiasmada, incluso más que en Zambrano. Alternativamente, celebraban por Colombia y por Alemania, hasta que surgió la buena idea de invitarnos a una copa. Estábamos muy contentos de aceptarlo, puesto que hacía mucho calor, aunque primero había que conseguir las herramientas. Además, a Snurbus le dolía mucho el dedo, que se había lastimado con su anillo de bodas. Con la banda de música adelante, el tren comenzó a moverse. Acompañados por los dignatarios de la ciudad, fuimos conducidos triunfalmente al llamado club, donde la banda se instaló en la sala de billar y nos aulló una canción tras otra, de una manera ensordecedora. Los niños mayores lo disfrutaron inmensamente y por ello nosotros también lo disfrutamos. Este club era una casa de madera que se encuentra directamente sobre el agua y flota parcialmente sobre ella. Viejos grabados al óleo adornan las paredes lo mejor que pueden. Se preparó un whisky con soda, pero para nosotros los aviadores, con bastante agua, porque teníamos que tener la cabeza despejada, y queríamos librarnos de la obligación de ser invitados a una copa por cada uno de los entusiasmados hombres. Un noble anciano habló y pronunció un gran discurso que no dejó nada que desear en vigor y estilo. El contenido era algo discutible ya que se refería a la guerra, como una bendición para la humanidad, a la cual Colombia debe este gran progreso. Elogió a Alemania por traer este gran desarrollo al país. El final no estaba tan mal, y nadie contradecía lo inicial pues tenía muy buenas intenciones. Sonaba bien después de todo. Así que todos brindamos, dimos un viva por nuestra querida Alemania y agradecimos los buenos deseos. Al son de la música, todos enganchados a diestra y siniestra por un comité de ciudadanos, regresamos al puerto aéreo, un esfuerzo descabellado en el calor abrasador del mediodía, cuando pasamos por delante de unos grandes almacenes. El alcalde entró ahí. Una joven vestida de blanco estaba lista para recibirnos. Con su tremenda gordura, podría enfrentarse con seguridad a 3 fuertes hombres. A cada uno de nosotros nos dieron un vaso decorado con plata real y le colocaron unas cuantas rosas. Ossie fue el primero y le faltó besar a la chica, como es costumbre, y se esperaba. Por supuesto que nosotros tampoco lo hicimos, y nos alegramos de haber venido a probar nuestros gustos.
Seguimos adelante con la banda musical y toda la gente. El fontanero ya estaba parado en el avión con 2 frascos antediluvianos que se suponía que debían calentarse en un fuelle muy primitivo y con un abanico. El sol ardía como nunca antes. El alcalde nos pidió que le mostráramos el avión, lo cual hicimos. Mientras tanto, Snurbush había intentado empezar a soldar, pero primero tuvimos que poner la carpa de nuestra tienda en el hidroavión porque el sol lo hacía tan caliente que Ozzy literalmente se quemó el dorso de la mano al tocarlo. 3 de los concejales de la ciudad se habían acomodado en la cabina y no les molestaban las espeluznantes brasas. Creo que estaba a 50 grados en la sombra. Fue difícil sacar a los caballeros de la cabina nuevamente porque todavía creían que los llevaríamos. La soldadura fue muy lenta y difícil de con utensilios en mal estado, y Snurbush casi colapsa por el calor en el hidroavión, bajo el inclemente sol. Nos dimos por vencidos en el segundo lado y lo volvimos a fijar. A las 3 en punto volvimos a despegar, pero como el radiador no estaba muy apretado, decidí aterrizar de nuevo a las 3:14. En 10 minutos, lo llenamos de agua y continuamos. Volvimos a aterrizar después de 10 minutos. Como el radiador solo perdía unos 4 litros de agua, decidí volar un poco más esta vez, porque al final de los 10 minutos quedaba muy poca agua, y los aterrizajes y despegues perjudicaban el hidroavión. Una vez tuvimos que hacer despegue que fue más que atrevido, y apenas logramos levantarnos en el recodo del río. Continuamos a las 3:45 p.m., aterrizamos nuevamente a las 4:17 p.m., y programamos el último vuelo a la población del banco. A las 4:30 p.m. realizamos el último despegue, y con estos últimos 20 minutos en vuelo directo. Los 3 estábamos increíblemente felices cuando finalmente apareció a la vista la población del banco, puesto que el constante aterrizaje y despegue en el extraño río con muchos troncos de madera a la deriva, era de todo menos fácil y agradable. En un giro atrevido sobre el banco, lanzamos un puñado de volantes y con un aterrizaje bastante descarado sobre las cabezas de los asombrados cocodrilos que yacían en un banco de arena, terminamos nuestro vuelo de ese día. Una vez más, una recepción increíblemente entusiasta. Sí, fue demasiado grande aquí. Todo el que tenía un arma disparaba al aire y no le preocupaba si el cañón apuntaba hacia arriba. Se lanzaron una gran cantidad de voladores, y silbaban alrededor de las cabezas de las personas reunidas sin que nadie resultara herido. Con un gran saludo nos llevaron al hotel, pero primero tuvimos que responder a las preguntas del telegrafista, como también había sido el caso en los otros poblados. El presidente de la República se había enterado de nuestra aventura por alguna indiscreción deliberada y había dado órdenes de mantenerlo informado. Entonces los telegramas llegaban a todas direcciones, porque todo el telégrafo del país tenía que estar exclusivamente para nosotros. Se dice que ha sido de gran emoción en todas partes del país, como cuando se reportaron las grandes victorias en nuestro país durante la guerra. En los lugares donde aterrizamos, todos dejaron de trabajar de inmediato, y celebraron la fiesta más grande de su vida, como nos aseguró, sin que se lo pidieran, más de un borracho, estruendosamente. Se pronunciaron fabulosos discursos animados y una y otra vez tuve que preguntarme sobre el talento innato para hablar que todos aquí parecen tener. En el hotel primero nos fortalecimos con un whisky largo con soda. Apenas habíamos hecho eso cuando empezó una fuerte lluvia. Luego nos sorprendió una solemne tarjeta de invitación a una fiesta para las 10 de la noche, impresa en oro. Estábamos cansados, pero no podíamos cancelar, si no queríamos ofender a la gente. Este banquete en el banco fue conmovedor, y fue muy divertido debido a la buena voluntad. La cerveza muy caliente se daba como algo muy fino en copas de vino, y de hecho te daba sed en lugar de saciarla. Luego nos acostamos, es decir, en nuestras camas, en las que la gente suele dormir aquí. Este es un trozo de lona estirada, sin mosquiteras, y nos dijeron que tampoco era necesario. Cansados como estábamos, nos quedamos dormidos muy rápido, pero pronto nos despertamos completamente llenos de picaduras. Tuvimos una lucha salvaje con los mosquitos, pero terminó en nuestra desventaja. Salimos temprano en la mañana y nos dirigimos a nuestro avión. Bajar el radiador y repararlo era la tarea. Eso fue bastante difícil, puesto que la construcción no es muy práctica. Tienes que ser medio malabarista para derribar esa bestia, pero especialmente si quieres volver a montarlo. La soldadura se realizó en un llamado taller eléctrico y fue muy demorada. A la 1 de la tarde volvimos a tener el radiador instalado, y fuimos invitados por un ciudadano a visitar el poblado y sus alrededores en carro. Para no ofender, tuvimos que aceptar y, por una falla en el motor, nos quedamos tirados fuera de la ciudad. Regresar a casa bajo un sol abrasador fue un placer especial y nos costó muchas gotas de sudor, pero nos consolamos con la esperanza de un whisky con soda. Llegamos al hotel y gritamos nuestra orden desde lejos. Pero el dueño de la posada se encogió de hombros. No había cerveza, ni agua e incluso ni hielo. Pocas veces nos hemos sentido tan estúpidamente y tenido una terrible sed.
Habíamos indicado que estábamos esperando el vapor fluvial que nos traería la gasolina. No llegó ese día, y le dijimos a nuestro agente que retirara los sacos de correo más grandes para poder dárselo al vapor fluvial expreso que también se esperaba esa noche. A la mañana siguiente llenamos el hidroavión con gasolina después de hacer la que habíamos probado la tarde anterior, puesto que el motor se había calentado mucho. El primer despegue lo iniciamos a las 7:55 am. El motor funcionaba muy mal y se nos dificulta levantarnos del agua. Tan pronto como perdimos de vista el banco, aterricé a examinar las bujías, pero todas se encendieron bastante bien hasta 700 revoluciones. Arrancamos de nuevo a las 8:18 am, muy disgustados porque el motor se apagó al girar. Atormentaba y retumbaba. Después de poco tiempo, el radiador comenzó a gotear nuevamente. Snurbus se veía muy mal. Le molestaba la herida en la mano. Tenía fiebre y me preocupó mucho, porque en estos países el tétano se puede contraer con cualquier agua sucia y se da muy rápido. A las 8:40 am aterricé de nuevo para llenar agua, y a las 8:50 am continuamos. Antes de la salida, todos tomamos un buen sorbo de coñac, con lo que después nos sentimos mejor. Aterrizamos a las 9:34 am, y despegamos a las 9:46 am después de rellenar con agua. Aterrizamos muy cerca del vapor fluvial expreso, y nos dejamos llevar por la corriente mientras llenaba el lugar. Salimos nuevamente del agua cerca del vapor fluvial expreso, por lo que todos debieron de asumir que la maniobra solo se hizo por ellos. Apenas llevábamos unos minutos en el aire cuando el motor se paró porque las bujías se apagaron. Acabábamos de doblar una curva en el río, y vi un vapor fluvial frente a nosotros, al que nos estábamos acercando rápidamente, para no chocarnos. Bajé detrás de él, aunque me incomodaban sus olas de popa. No había viento en absoluto. Por lo tanto, el hidroavión tuvo un espeluznante viaje sobre el agua mientras flotaba y, a pesar de todas las precauciones, aterrizó a 100 km/h. En el oleaje comenzó el hidroavión a tambalearse y dar tumbos desagradables. En el último balanceo, de repente hubo un gran ruido y el chasis pareció deformarse. Salimos inmediatamente y observamos la situación. Se rompieron dos herrajes, en el medio entre los dos flotadores. Apagamos el motor e intentamos sujetarlo con la cadena del ancla de nuestro avión. Una tarea difícil de cuando no hay nada más disponible. Pero no nos desanimamos, ya que durante la guerra yo había tenido accidentes y averías más grandes con el hidroavión torpedo mientras colocaba minas, y había vuelto a casa luego de reparaciones primarias. Mientras estábamos trabajando, de repente vi cómo íbamos a la deriva con la corriente directamente hacia un tocón de un árbol en la orilla. Con gran prisa, amarraron el ancla al último pedazo de la cuerda que nos quedaba. En ese momento la aleta direccional pasó sobre un arbusto, que afortunadamente cedió. El avión giró y ahora estaba usando el elevador para dirigirse hacia otro obstáculo. Arrojamos rápidamente el ancla por la borda, y esperando con el corazón palpitante a que se enganchara. Entonces la cuerda se tensó, pero estábamos solo a unos pocos metros del tronco. Una vez más se soltó y exactamente frente al árbol. El ancla se agarró de nuevo. El avión giró y teníamos un ala para apoyarnos, pero de tal forma que no se pudiera dañar. Ahora los nativos venían remando en una canoa, mirando muy curiosamente al gran animal, pero luego tomaron coraje, se acercaron y nos hablaron. Mientras tanto, terminamos los amarres y yo pusimos la hélice en marcha. Estábamos completamente empapados en sudor por el trabajo, pero no termina aquí, porque con el giro continuo que el enloquecido motor exigía en su estupidez, nos calentamos tanto, que la última gota de sudor se evaporó en nosotros, y el sudor se secó de nuevo con el calor, completamente reseco. Después de darle vueltas durante 15 minutos, nos subíamos en el hidroavión. En ese momento tuve claro que tendríamos que aguantar en un solo vuelo si queríamos llegar a nuestro destino. Habíamos atornillado las últimas bujías, porque no menos de 3 de ellas estaban rotas, y habíamos llenado de nuevo el radiador con agua. A las 11:10 am se intentó la salida con el corazón palpitante, pero salió bien. Sin embargo, el chasis era muy débil, pero salimos. En el aire, dejé que el motor funcionara a 1220 revoluciones, y descubrí que era el más silencioso en ese momento. A 500 metros de altura empezaron las nubes y se puso muy tempestuoso. Se pronosticaba lluvioso. A lo lejos se veían las largas cortinas de lluvia suspendidas en el cielo. El campo abierto, el aire fresco y la sensación de hormigueo. ¿Lo hacía o nos quedamos en tierra? Le dieron a este vuelo un carácter propio. Volamos lentamente más allá de las montañas de nubes, y me deleité con el paisaje cada vez más hermoso. Las nubes de lluvia a veces se acercaban mucho al río y apenas logramos liberarnos de ellas. Las montañas se acercaban rápidamente y parecía que estábamos haciendo un buen viaje sobre el terreno. Seguimos volando horizontalmente a 1200 metros. Las nubes debajo de nosotros se juntaban más y más. Solo rara vez revelaban una vista del río.
que se curvaba profundamente debajo de nosotros. A veces veíamos un vapor fluvial, y estábamos especialmente felices por el rápido viaje, pero con la sensación de que aún no has llegado. Después de exactamente media hora, Puerto Wilches estaba debajo de nosotros. Podías ver bien el ferrocarril. Aquí es donde habíamos planeado aterrizar. Miré el radiador, que había perdido tanta agua que apenas salía algo. Pero la temperatura era buena, 65 grados, y el motor funcionaba silenciosamente. Y así sucesivamente con la potencia del motor y buenas esperanzas continuamos. Habían pasado menos de 10 minutos cuando uno de los tanques se quedó sin gasolina. Cambié al otro tanque y volvió a sus sentidos con la bomba manual. Más tarde, sin embargo, tuvimos que bombear mucho, porque la bomba de motor dejó de funcionar. La capa de nubes se hizo más y más densa debajo de nosotros, pero no quería renunciar a mi gran altura. Tomé mi rumbo en la brújula, y tuve la incómoda sensación de que el mapa que teníamos no era correcto. Afortunadamente, la bomba de motor finalmente se puso en marcha de nuevo, pero la gasolina se estaba agotando. Pensé que simplemente nos iría bien, pero tuvimos que bombear la gasolina hacia adelante desde el tanque de atrás, para compensar el peso de la parte frontal. Lo hicimos con el éxito esperado. Por varias razones, era muy importante para mí volver a estar bajo las nubes sin tener que atravesarlas. A las 12:25 p.m., la capa de nubes estaba un poco más clara, y usé un agujero para empujar hacia abajo. En 500 metros nos encontramos con rachas muy violentas. Afortunadamente no habíamos perdido el río aquí. Ahora estábamos a solo 50 kilómetros de nuestro destino, y no pasó mucho tiempo antes de ver Puerto Berrío. ¿Con qué sentimientos disfruté esta vista? El pobre Snurbush se sentó a mi lado con cara de hierro, y bombeó sin descanso porque solo había unas pocas gotas de gasolina en los tanques. Claramente se dejó caer un puñado de papeles. Luego el destino quedó debajo de nosotros, y en una curva descendió sobre la ciudad hacia el río. De repente me acordé del chasis, y con un poco de ansiedad comencé a aterrizar. Ahora bien, si el hidroavión se voltea, el éxito sería el diablo. Reúna todas sus fuerzas. Puse el hidroavión con mucho cuidado. Mediodía sofocante y sin viento. El avión se resbaló. De repente, comenzó a inclinarse hacia adelante. Uno tenía la vergonzosa sensación como si alguien estuviera sosteniendo a los carros del floteador abajo. Tiré del control de altura, que solo conocía, con ánimo de lucha, tú o yo. Un grito corto, luego otra vez una inclinación precaria, enderezando, y lentamente nuestra fiel Colombia se deslizó por las marrones aguas del Magdalena. Un maravilloso sentimiento de salvación. Como de costumbre, rodamos hasta el barrio de gente pobre porque aquí había algunas balsas y piraguas. No era un lugar particularmente afortunado en este momento, pero atracamos y amarramos. Llamadas entusiastas y palabras de agradecimiento y felicitación. Mientras el motor aún estaba en marcha, recibimos una llamada de un joven que agitaba telegramas en la mano. O si él obtuvo de amigos en Bogotá, solo decía, consíguelo pronto. Los tres estuvimos encantados con este consejo. Qué fácil debería haber sido. Nos llevaron al maravilloso hotel que los antioqueños, los prusianos de Colombia, construyeron aquí para los viajeros que ingresan a su departamento por Puerto Berrío. Y realmente da una gran impresión. Un hotel muy moderno con agua corriente caliente y fría, aquí en este desierto tropical. Está ubicado en una pequeña colina desde la cual se tiene una maravillosa vista del Valle del Río. Sacó estos Snurbush, y fuimos al telégrafo por la tarde, porque el presidente de la República investigaba urgentemente nuestra estadía y bienestar. Tuvimos que enviar telegramas a todos los que estaban lejos, y no pasó mucho tiempo antes de que nos llegaran también un montón de telegramas de felicitación. La descarga de la bolsa de correo causó una gran impresión. Fuimos triunfantes a la oficina de correos y sellamos las cartas personalmente. A la mañana siguiente, trasladamos nuestro hidroavión a un lugar donde pudiéramos llevarla a tierra para reparar los puntales. Por la tarde se desmontó el radiador, y todo se despejó para reparaciones a la mañana siguiente, domingo 12 de septiembre. Habíamos telegrafiado al mundo que tendríamos que esperar la gasolina, que el tren nos traería. Además, habíamos informado de la enfermedad de Snurbush para tener motivos suficientes para nuestra estancia. El domingo estuvimos muy ocupados todo el día, y gracias a Dios Snurbush se sintió mejor de nuevo. Soldé el radiador e hice 2 nuevos accesorios para el chasis. Por la noche casi habíamos terminado con el trabajo. El tren llegó temprano el lunes por la mañana e inmediatamente comenzamos a llenar la gasolina. Cualquier persona que fuera imparcial debe haber pensado que solo lo habíamos esperado. Nos recuperamos el lunes por la tarde cuando todo estaba listo. El martes por la mañana volvimos de nuevo. Habíamos llenado toda la gasolina necesaria para volar hasta el banco. El vuelo de regreso fue maravillosamente hermoso, y no tan agotador como el vuelo de ida, porque solo tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia debido a un conducto de tubo flexible que se rompió y tuvo que ser reemplazado.
Nosotros nunca olvidaremos las maravillosas montañas nubosas que nos rodeaban y las hermosas vistas del vasto país. Estaba bastante fresco a una altitud de 1700 metros. Para todo el vuelo de regreso tomamos 4 horas 20 minutos de vuelo, mientras que en el viaje de ida habíamos necesitado casi 6 horas debido a las curvas del río. Antes de Barranquilla por sitio nuevo tuvimos que atravesar la lluvia, que nos mordió bruscamente en la cara. Dimos una vuelta sobre el pueblo, y bajamos por el río junto al caño. Cuando entramos en el caño, nos sorprendió la gran cantidad de personas que estaban en el puerto aéreo. Apenas habíamos atracado cuando comenzaron a gritar y saludar con entusiasmo. La banda militar tocó el himno nacional, y toda la colonia alemana llegó hasta el avión para felicitarnos. Estábamos muy contentos y también un poco orgullosos de haberlo logrado. Me dije a mí mismo que no habría sido un logro especial, pero los humanos miden sus logros según la evaluación de su entorno. Nos cambiamos de ropa y nos celebramos en el club alemán con mucho champán. Con eso se acabó el agotador, pero camello vuelo. Sin embargo, el final más grueso aún debe llegar, porque las invitaciones fueron simplemente apresuradas. El Club de Barranquilla ofreció una cena oficial, que fue muy fina y se hicieron excelentes discursos. Copia al carbón recibida. JS. SE. LU con diéresis. MA. PV. Jero Ferman. JFA. Dessau. Den 18. November 1920. PR. Bueno, hasta ahí llegó la presentación, o sea, lo que es el video, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Disculpen que no fuera sino el video lo que yo presenté, pero creo que es muy valioso la información que hay en el video. Aprendimos muchas cosas de este viaje. Así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Tremendo video. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Un excelente documento. Felicitaciones, Mauricio, de verdad. Excelente documento. O sea, voy a mostrarles de pronto algunas de las cosas que hemos ido recopilando. Con Mauricio, si me permite una pregunta, que sí, eso me lo perdí. Me parece que el documento es maravilloso. Un relato, pues, emocionante realmente y muy detallado. Sí. Y muestra la magnitud de la hazaña realmente. Pero me perdí quién fue el que escribió el relato. Y valía la pena publicar ese texto si no está publicado en español. No está publicado. Es que ese texto lo conseguimos en el museo en Alemania. Está en alemán. Yo lo traduje. Jaime me ha ayudado muchísimo con las traducciones. Tenemos muchos documentos traducidos. Hemos hecho traducción de muchísimos documentos, muy valiosos todos, pero yo creo que este es un documento fabuloso para, sobre todo para lo que estamos conmemorando de estos 100 años del primer vuelo a Puerto Berrío. Pues yo ofrezco, digamos, apoyarlos para publicarlo en la universidad, si quieren. Nosotros tenemos una colección, digamos, de documentos cortos. ¿Cuántas páginas tiene el documento? 15 páginas. Lo podemos publicar en una colección que se llama Roble, bueno, nueva, se va a llamar Colección Trujillo. Muy costeño la colección, como su nombre lo indica, de ensayos de extranjeros, y esto pues era de extranjeros. ¿Quién fue el que lo escribió? Lo escribió Fritz Hammer. Ok, entonces lo pudiéramos publicar si ustedes quieren. Eso tiene la ventaja que son unos libritos que hacemos. Aquí tengo uno a la mano. Los regalamos a los estudiantes, sacamos como 5,000, lo ponemos en la red y circula mucho. Y la gente lo lee, digamos. Entonces, ofrezco eso si le llegara a interesar. No, sí, yo creo que vale la pena. O sea, sería organizarlo con unas buenas imágenes. No sí, sé, exacto. Yo no sé si les gusten las imágenes a color. Ha sido también otro trabajo que hemos hecho extraordinario, pero hay muchas discusiones los colores de los aviones, pero creo que dan otra imagen de la magnitud de este hecho, ¿sí? Podemos publicarlo con algunas imágenes bien seleccionadas, perfecto. ¿Esas son fotos en color originalmente o fueron después iluminadas? No, esto es todo posteriormente.
Esto es posteriormente. Esto las hemos trabajado, o sea, muchas las he trabajado yo y he tenido la colaboración de un aviador que nos ha colaborado muchísimo con esto. Hemos organizado muchísimas fotos, ¿sí? Hemos tratado de ser muy realistas en lo que es pues la parte de los colores. Hay mucha discusión, o sea, es hasta violenta la discusión con los colores, pero pues yo creo que cada día tenemos más posibilidad de que sea muy, muy real. Mira, este video que hay aquí es parte de un video que hay en el museo de muchos pedazos, pero este tiene una particularidad muy especial. Aquí se trata de ver la flecha con los que venían los hidroaviones de Colombia, ¿sí? Que los primeros llegaron con el nombre de Junker en este lado, tenían aquí el escudo en forma de flecha, ¿sí? Y en el otro lado no tenía el letrero porque Snodbush le puso un radiador, o sea, el radiador se alcanza a mirar en algunas fotografías. Pero yo a ver si encuentro una fotografía de las del radiador. En esta se alcanza a ver el radiador. Esta partecita de aquí es el radiador. Este fue el radiador que les dio problema a ellos. Sí, este es el radiador. Estaba por fuera. Este radiador fue el que dio bastante problema. Otro detalle importante en esta fotografía es que en una de las aterrizajes, como él nombraba, se reventaron los soportes que unían los flotadores. Entonces ellos tuvieron que amarrarlo. Y aquí parece que estuvieran tratando con esta madera de reparar los flotadores porque estaban abiertos. O sea, él dice que cuando aterrizó en Puerto Berrío, aterrizó con el flotador roto, ¿sí? O sea, con los flotadores, el soporte está roto, ¿sí? Entonces es una fotografía también interesante por lo del radiador aquí en este punto, ¿sí? Es una fotografía bastante interesante. Las imágenes también son cortesía de Edwin Hosch, del libro que él donó para el colegio alemán. Yo les puse color, pero están en blanco y negro. Ahí, los libros de Edwin traen muchísima información. Entonces, también sepan que eso está disponible. Estos eran famosos en Magangué, miren la ciudad. Estas fotografías son posteriores, porque esto es del trabajo que se hizo en el año 1930, cuando la guerra con el conflicto con el Perú, ¿sí? Sí, o sea, con el Perú, está aquí, todas estas fotografías fueron hechas en ese momento, ¿sí? A ver, yo veo les muestro alguna otra cosa que sea el mapa. Este es un mapa que se hizo. Espérate un momento, es que está molestando la cosa de arriba. Mira, este mapa está hecho con un mapa que tiene el capitán Willy Series y lo remontamos o sea, Willy tiene un mapa tiene un mapa que está en relieve, y a ese mapa de relieve le montamos una imagen en colores de esa época, o sea, están todas las poblaciones de la época. Aquí se puede leer de la Escacta, ¿sí? Aquí está todo, se puede ver todos los datos de todas las poblaciones. Este es un mapa de esa época, así que es interesante también. Muchas fotos también son proporcionadas por Manuel Arango. O sea, que este es un trabajo de todos, ¿sí? Es un trabajo de todos. Aquí hay una ciudad, la ciudad que en esa época era la más importante, o sea, tuvo una época gloriosa, pues, Barranquilla, ¿sí? Esa fue la época gloriosa. Después de eso, como que no se ha vuelto a ver. Pero mire qué belleza de ciudad esa Barranquilla. En todo caso, creo que es importante, pues, esto. Si alguien, miren esta otra imagen, qué belleza de imagen, ¿sí? Miren qué belleza de imágenes.
Este es el Santander, sí, que pertenecía a Cosada, sí. Esas instalaciones todavía existen, ¿ah? Son las instalaciones donde lo están ensamblando, son las instalaciones de la Escuela Naval de Suboficiales, que todavía están en pie. Sí, pero esta parte, sí, yo creo que esto era de los talleres, ¿no? Esto es lo que está... Todavía está en pie, sí. Todavía están organizados ahí los talleres, sí. Sí, este es un mapa que también Jaime Escobar nos facilitó, ¿sí? Es un mapa que se entregaba en los aviones y hay un detalle muy importante con lo del banco, o sea, acuérdense un relato que hay por ahí de que unos pasajeros norteamericanos andaban con un diccionario en el avión y levantando las sillas del avión porque no encontraban dónde quedaba el baño, porque había un letrero que decía próximo baño en el banco. Entonces los pasajeros levantaban los bancos del avión para tratar de buscar el baño, ¿sí? El relato es maravilloso, pues. Así que yo creo que hemos cumplido. Hay un dato importante también que yo quería mostrarles y es esto. La CCNA estaba compitiendo a la SCACTA con este avión. En el momento que se realizó este vuelo, una de las cosas que apuraron el vuelo, la SCACTA, fue porque cuando llegaron los aviones, la CCNA iba a devolver este avión y ellos se volvieron a animar a poner a volar ese avión cuando vieron que la SCACTA estaba dando pues otro paso diferente, ¿sí? Entonces es importante ver la magnitud del avión contra los otros. O sea, este era un monstruo de avión. Sabemos que tuvieron problemas con los motores y por eso fracasó este avión. Así que yo creo que todo esto, vamos aquí, está en la parte como se pasaba cómo se pasaba de Puerto Berrío a Medellín. Había que cruzar esta parte de la montaña, que aquí fue donde se construyó después el túnel en esa época se estaba construyendo el túnel de la Quiebra, ¿sí? Así que hay muy buen material, pues, ¿sí? Yo quería, podemos mostrarle a los muchachos también, pues, que pensó de pronto había muchachos jóvenes. Hay muchachones. Hay muchachones jóvenes. Sí, Todos somos jóvenes. Muchachones jóvenes. De espíritu. Una lástima no tener aquí a Silvia. Ay, sí. Yo tengo aquí un recuerdo de Silvia que me regaló una de sus porcelanas bien bellas, ¿sí? Pero mire esta magnitud, esta maravilla de foto del Bogotá contra un barco de vapor, ¿sí? En el río. O sea, es todo muy bello, sí, es una historia muy hermosa. Bueno, si tienen alguna pregunta. Yo quisiera comentar algo, si me permiten. Sí, por favor. A ver, primero que todo, pues muchas gracias en nombre pues de todos nosotros que venimos trabajando tanto tiempo para festejar estos 100 años. Agradecerles a todos ustedes ese trabajo tan grande que han hecho, a Jaime, a Mauricio, Carlos, Adolfo. Muchas gracias nuevamente porque la Universidad del Norte es algo supremamente enquistado, digamos, en nuestros corazones, y cuando escuchamos el apoyo de la universidad para todos estos temas, pues nos llena de mucho alegría. En nombre también de la familia, pues la muerte de nuestra querida y adorada prima Silvia, también que trabajó tanto y se empeñó tanto en el festejo de los 100 años, pues les agradecemos mucho que la mencionen, porque realmente para mí y para todos nosotros, y en el caso mío, pues éramos siempre toda la vida muy cercanos, demasiado cercanos de toda la vida desde que nacimos. La diferencia de edad era mínima. Siempre la que hicimos mucho y trabajó mucho en esto.
quiero comentar simplemente que los documentos que han presentado hoy son extraordinarios. Y con respecto al tema, Mauricio, de los colores, me fascina. Y me fascina más si se puede contrastar la foto antigua con la foto a color. A mí ese contraste me gusta muchísimo cuando se muestra la foto vieja en blanco y negro y después la foto a color. Eso me parece que enriquece mucho los documentos. Y simplemente darle las gracias de permitirnos participar en el día de hoy, en este homenaje a esos señores, a esos héroes, aviadores, mecánicos y a toda la gente que apoyó esta iniciativa que permitió un gran desarrollo para Colombia y en especial para nuestra querida y adorada Barranquilla. Quería decir eso simplemente del corazón. Bueno, hay una serie de preguntas que yo voy a ir a través de ellos. Y de nuevo, una de los motivos de esta reunión también es recordar a Silvia, quien trabajó tan intensamente y con tanta emoción por esos 100 años y logró lo que quería, reunir a toda la familia, todos los descendientes de Ernesto Cortizos alrededor de un evento que fue muy lindo el día 5 de diciembre en el Cementerio Universal, al lado del monumento de los héroes de la aviación. Entre las preguntan, Elsa Strauss de Ritzel, ¿fue la primera mujer en volar en Colombia? No. O sea, es que tenemos que, el primer vuelo de una mujer en Colombia lo realizó una señora en Bogotá, no en Bogotá, sino en Ney, creo que fue con North Martin. Con North Martin fue la primera persona que voló. Que fue en el año de 1900, o sea, fue a finales de, o sea, fue mucho antes. O sea, pero no, espere, era que busquemos eso porque sería interesante, o sea, porque Nox habla de que la primera mujer que voló fue con él, ¿sí? Yo tengo ese dato, a veces en esta computadora no tengo las cosas correctas, pero yo creo que fue con Nox la primera mujer que voló, ¿sí? Si me permites, Carlos, yo quisiera también hacer un comentario, porque también tenemos documentación de que en uno de los aviones de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, tal vez una de las primeras mujeres que voló era Tulita Martínez Martelo, hermana del alcalde de Cartagena, y que era la reina del carnaval en esa época, y fue ella la que la subieron a un avión como pasajera en un Farman 40 de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Correcto. También fue a finales de 1920. Bueno, muchas gracias. Hay otra serie de preguntas sobre el museo, el Colegio Alemán para los 100 años de la celebración de los 100 años de SCATA creó una sala museo en la cual se aprovecharon una serie de los materiales que preparó y construyó la Universidad del Norte, los cuales están expuestos y la cual se puede visitar con cita previa. El doctor Ramiro Arteta Guzmán dice que tiene entendido que la primera mujer que tuvo licencia de piloto en Colombia y en caso de Latinoamérica fue Cecilia Gómez Vigrini. No. Eso es cierto, pero ya fue mucho más adelante cuando ya, como si mal no estoy, en 1945, cuando Cecilia consiguió su licencia como piloto privado y fue la primera piloto. Diferente a lo que estábamos hablando de quiénes fueron los primeros pasajeros. Aquí en la foto que pone Mauricio está el avión Cartagena, es un Farman 40 de tela y madera, y ahí aparece Tulita Martínez Martelo, al lado de los pilotos René Bazin y Jacques Jourdanet, ambos fallecidos y que están también enterrados en el Cementerio Universal de Barranquilla. Bueno, ahí sigue el debate sobre esto. Ramiro dice que aclara que no fue la primera mujer que voló, sino la primera que tuvo licencia de piloto. Sin embargo, Catalina Pardo dice
nos aporta que fue Nola Castañeda. Sí, sí. No. Pero fue la hija de Polidoro Gómez Plata. ¿Pero Nora Castañeda sí obtuvo licencia de piloto o ella estaba haciendo el curso? Es que ahí está la discusión que tenemos sobre quién realmente tuvo el brevet número 1 femenino, digamos. Sí, porque no la estaba asistiendo a unas clases de estuvo en aviación. curso de aviación Sí. en la Escuela de Aviación Militar, pero no sabemos si consiguió su licencia de piloto. Alba Betancourt aporta un nuevo nombre a esta discusión y habla de María Elena Orozco como la primera piloto. Tendríamos que buscar soporte sobre quién era este personaje. Yo le pido a Ramiro Arteta que active su micrófono y nos cuente, porque él aporta aquí que es vecino de Cecilia Gómez y sería bueno oír de él qué es lo que Cecilia le cuenta. Hola, Carlos. Hola. Ella, muchas anécdotas de su experiencia como la primera mujer piloto, es lo que siempre he tenido entendido. No pongo mi cabeza en defensa de esa teoría, pero hay una anécdota muy curiosa y es que ella fue reina del carnaval y era alumna del Colegio María Auxiliadora, y por presión del entonces obispo le advirtieron que no podía ser reina del carnaval. Ella aceptó el reinado y lógicamente la expulsaron del colegio. Se fue para Estados Unidos, terminó de estudios allá en alguna parte, tal vez en Nueva York, y regresó ya como piloto que obtuvo su licencia, y le tocó en una exhibición, le metieron al obispo para que la viera y ella invitó al obispo a que se subiera con ella y dice que se desquitó haciendo las piruetas más atrevidas en su avión y se desquitó de esa forma por haberla sacado del colegio. Alcancé a conocer en Cartagena a Tulita Martínez Martelo cuando yo estudiaba medicina. Ya Tulita era una mujer que pasaba de los 80 años y, para sorpresa de los que la conocíamos, a esa edad no tenía ningún inconveniente en hacer el palo de coco, pararse de cabeza, y lo hacía delante de todo el mundo. Increíble la vitalidad y la lucidez de Tulita a esa edad. Es lo que puedo decir, Carlos. Pero realmente, insisto que es una lástima, ya lo puse por escrito. Barranquilla fue grande cuando estuvo la influencia notoria de la colonia alemana, la colonia italiana, influencia de algunos judíos, franceses, etcétera, y lamentablemente la Segunda Guerra Mundial y el hecho de estar pues en bandos opuestos hizo que esa influencia disminuyera notablemente, y alguien mencionaba, a partir de ese momento empezó la cierta decadencia de Barranquilla. El tema ya se vuelve político y no es el objetivo de esta charla. No, hay otro, gracias Ramiro, hay otro documento que aportan acá, y Ernst Ritzel nos aclara y dice que la que debió haber ido era la bisabuela, y pues le dio miedo, y por eso fue la abuela cuando voló la abuela de Ernst Ritzel. Hay otra pregunta que hace Paola Sánchez, y ella dice que había leído de un vuelo comercial entre Barranquilla y Cartagena en 1920, a principios de ese año. ¿Alguna aclaración al respecto? Sí, claro, Carlos. Como vimos, la Compañía Colombiana de Navegación Aérea había traído los aviones franceses y habían hecho unos vuelos de demostración entre Barranquilla, Cartagena y Barranquilla y Santa Marta. Posiblemente se refiere la persona a estos vuelos que se hicieron en ese año también. Pero como les digo, la mayoría tuvieron accidentes y desafortunadamente hubo heridos y muertos entre los pilotos y los pasajeros.
Y quisiera también acotar lo que decía Ramiro. Hay película de Cecilia Gómez Nigrinis piloteando su avión, saliendo del Aeroclub de Barranquilla, que en esa época estaba en el aeródromo de Santa Cecilia, perdón, el aeródromo de Lanza, donde se puso hace poco pues el monumento a Knox Martin, y era el aeropuerto de Lanza en Barranquilla, y ahí fue donde funcionó en los años 40, a mediados de los años 40, el Aeroclub de Barranquilla, y aparece Cecilia Gómez Nigrinis en su Cessna 170 despegando y aterrizando. Okay, hay otra pregunta, y es ¿qué altitud de crucero alcanzaban los Junkers? Lo pregunta Luis Serra. Hasta donde hemos visto, yo pienso que solamente hasta una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. De ahí la importancia y lo difícil que fue remontar a 3000 metros para subir a Bogotá, a los 2600, desde Girardot. Jaime, pero en el documento Fritz Hammer habla de que subieron a 1700 metros para poder pasar las nubes en una zona donde estaba muy nublado y estaba lloviendo. Sí, tendríamos que mirar, pero la altura promedio para cuando se hicieron ya los vuelos regulares sobre el Magdalena no subía más de 1000 metros. Sí. Bueno, en la foto que estamos viendo está el avión Santa Marta, que es otro Farman F-40 de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, también de tela y madera. Okay, hay una pregunta que hace Fanny, otra de nuestras participantes, ha sido muy activa y habla de cuándo fue el primer vuelo de un avión a Europa. Asumo que desde Colombia, pues el primer vuelo fue el Spirit of San Luis, ¿no? El primer vuelo de Colombia a Europa se llevó a cabo en el año 1946 y fue precisamente desde Barranquilla, cuando Avianca, con un avión DC-4, hizo un vuelo exploratorio que lo llevó por la costa del Brasil, la isla de Sal, Casablanca, Madrid, París, Londres, y de regreso vino por Bruselas y regresó a Colombia, siguiendo la ruta del Atlántico Medio, que era la ruta desarrollada por Pan American en épocas de guerra. O sea que prácticamente hay 20 años entre el primer vuelo de un avión de escata hasta que hubo el primer vuelo a Europa, ¿no? Primero Correcto. fue Correcto. Ok. No sé si... Lo tenemos documentado también. Ok. Raúl Donado, y Raúl, si quieres puedes abrir el micrófono y haz tú el reconocimiento que quieres hacer. Raúl, ¿estás a bordo? Hola, hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, escuchamos. Quería hacerle un reconocimiento muy especial y felicitar al doctor Jaime Escobar, que acaba de ser nombrado como vicepresidente de la Academia Colombiana de Aviación. Un aplauso, Jaime, muy merecido, de verdad. Muchas gracias, Raúl. Muy bien, esas son las preguntas que encontré en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta que me hicieron antes de la charla, y es si hay alguna publicación que se haya hecho en la cual se hayan incluido toda la flota de aviones que tuvo Avianca desde la época de Scata, donde se haya hecho toda esa documentación. Pues realmente para Scata sí tenemos los listados completos de aeronaves. Están publicados en la página web que precisamente maneja Mauricio Maña, se llama scata.co, donde hemos publicado cantidades de documentación. También tenemos la página Facebook
de Escata, donde también tratamos de publicar mucha documentación, muchos eventos de la historia de Escata. Y en cuanto a Avianca, la información la tenemos, pero desafortunadamente en Avianca no hemos encontrado eco para publicar una historia completa de Avianca. Existen muchas publicaciones dispersas, pero no hay una, digamos que sea un compendio de toda la historia de lo que fue Avianca y Escata hasta el año pasado, que cumplió los 100 años, como bien celebramos en la Academia Colombiana de Historia Aérea, en la Universidad del Norte y en la Fundación Colombo-Alemana en Barranquilla, con los diferentes eventos que incluyeron también la inauguración magnífica del Museo de Escata, que está en el Colegio Alemán de Barranquilla, y al cual quisiera comentar que, según mi compromiso con Carlos Lindenmayer y la comunidad del Colegio Alemán, estaré llevando parte de mi colección al museo. Espero este año, si es posible, viajar a Barranquilla para enriquecer la colección que se exhibe allí, que hace parte del colegio, de la Universidad del Norte, y obviamente la colección privada de Willy Series. Bueno, esa colección del Colegio Alemán tiene unos elementos que se volvieron históricos, y son los platos que fueron pintados con los escudos de Escata por Silvia. Antes de que me interrumpa, hay una pregunta que es: ¿cuál fue el rol que desempeñó el municipio de Honda, Tolima, en el desarrollo de la aviación colombiana? Bueno, realmente Honda era una de las paradas obligatorias, especialmente después del conflicto con el Perú, cuando la parada de Escata, que estaba en Palanquero, en La Dorada, pasó a la aviación militar. Entonces, en ese momento, Escata tuvo que pasar su operación civil de Palanquero a Honda, donde también se construyó una de las primeras pistas de aterrizaje para los aviones de tierra que venían desde Barranquilla, paraban en Honda, seguían a Flandes, ya para hacer el último vuelo remontando la montaña para llegar a Bogotá. Muy bien, hay una pregunta que hace Fanny, aunque yo conozco la respuesta, pero quisiera que Jaime o Mauricio la respondan. ¿Cuándo se acabó Escata? A ver, Escata no se acabó. Sí, Escata cambió de nombre. Ese es uno de los temas que hemos mantenido siempre, de que sí hubo continuidad de empresa. En el año 40, si mal no estoy, en enero, febrero, se reunió la junta directiva y cambiaron los estatutos, en especial el capítulo primero, donde decía: a partir de la fecha, la sociedad llevará el nombre de Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca. Eso quiere decir que es la misma empresa que cambió de nombre y continuó su vida comercial desde 1919 hasta nuestros días. Y sigue vigente. Simplemente cambió de nombre. Pero Escata como tal nunca se acabó. Jaime, yo quiero pues agregar algo a lo siguiente, y es que Jaime Escobar y yo hicimos para Avianca unos trabajos para que Avianca consiguiera el premio, pues, o sea, el récord Guinness, por ser la segunda compañía que está operando en el mundo, pues, en forma continua. Hicimos una serie de documentos muy valiosos. Lo que pasa es que los tenemos amarrados en Avianca, pues, y pensábamos que íbamos a hacer más con ellos, pero con toda esta situación, todo eso se ha perdido, pues. Pero hicimos toda una relación desde los inicios de Avianca hasta hoy en día, basados en documentación que tenemos muy valiosa, de una colección que tiene también Jaime de todos los, o sea, información que no tiene Avianca. O sea, Jaime tiene
casi todos los informes de la compañía desde o sea, nosotros teníamos desde los años, pues desde los primeros años, después de Avianca conseguimos unos en la biblioteca de la Universidad de Miami, y Jaime tenía una colección hasta los últimos años de todos los informes que ni siquiera la compañía Avianca los tiene. Nosotros hicimos una relación de toda la historia de cómo evolucionó la empresa desde 1919 hasta nuestros días. Lo que pasa es que ha habido inconvenientes con eso, pero tampoco nos hemos atrevido a publicarlo. Okay. Fanny hace otra pregunta. Dice que ¿cuándo fue el primer vuelo de un avión en Europa? Eso sí, yo creo que tenemos que remontarnos a la primera década en los 1900, cuando... En 1906, Alberto Dumont. Cuando, en París. Bueno, estaba Santos Dumont con sus aparatos y Henry Farman y los franceses haciendo experimentos, los ingleses haciendo experimentos, pero sí fue en la primera década de 1900. Carlos, yo quería hacer una observación. Claro, bien puede. Gracias. Indudablemente las fotos en blanco y negro originales tienen el encanto de lo romántico y entre comillas pueden ser hasta más bonitas o atractivas, pero ahora con las técnicas de computación donde han logrado identificar los tonos de grises en relación a los colores a que corresponden, cuando uno ve ya la foto en color, digamos que se aclara, se esclarece el momento histórico, y a mí sí me parece interesante ese tratamiento técnico de pasar las fotos de blanco y negro a color. Quería, pues, si está en esa idea, me parece conveniente que se siga haciendo el trabajo. O sea, Ramiro, hay una cosa importante con respecto a esto de los colores, y es que en los aviones de Skacta nos encontramos con un problema, es un problema y es una ventaja también. Muchas de las fotografías primeras fueron realizadas con un tipo de película ortocromática. Esa película ortocromática hace que el color azul se pierda en la fotografía y el color amarillo y el color rojo se vean casi negros. Entonces, la película ortocromática no tenía una gran gama de colores, sino que era muy restringida en los colores. Eso nos ha dado lugar a que tengamos mucha dificultad con el color. Como estos aviones, la parte del motor y la parte de adelante y la tapa del motor eran azules. Las letras de Colombia eran azules. El indicativo más grande que nos da los colores de estos aviones era este logotipo que tenían aquí el avión pintado, en el cual estaba el amarillo en la parte de arriba, el azul se ve blanco aquí, el rojo se ve casi confundido con el color del avión, y aquí estaba la bandera de la Alemania imperial, ¿sí? Que era negro y rojo abajo. Entonces, era rojo y blanco. Rojo, blanco y negro abajo, ¿sí? Entonces, el color, o sea, los aviones se nos ven muy oscuros, porque parece que eran pintados en amarillo. Hemos encontrado ya muchos documentos que dicen que los colores, que el avión venía pintado con los colores de la bandera nacional. Yo no seguí mucho en esa discusión porque hubo personas hubo personas groseras y vulgares en la forma de discutir esta cosa. Nosotros estábamos con la idea de buscar cuál es la tonalidad y las personas contestaban en forma muy vulgar, pues, perdonen la expresión, pero hubo personas muy desagradables. Entonces dejamos la discusión por mucho rato. Ahora hay un muchacho que está tratando de revivir ese tema, pero también encuentro mucho conflicto con la definición de los colores. Nos ha colaborado también una persona en Alemania que es Lennart Andersson. Él nos ha dado algunos backup en esta información.
tenemos mucha diferencia, o sea, porque hay un dato muy importante. Lo que pasa es que yo estoy trabajando en este momento desde una computadora pequeña porque la otra no quería trabajar el sonido y no tengo toda la información disponible. Pero tenemos un avión como el Bogotá que está casi pintado en esta forma. En Bogotá, cuando fue al bautizo en Bogotá, se vino se clavó en la pista y sufrió un daño muy grave. El avión lo fueron a reparar y después tenemos unas fotografías que están en un tren, y el avión es completamente distinto, pero una de las cosas que hay con ello es la pintura ortocromática. También tenemos una fotografía del Cauca que nos da mucha referencia de que sí había alguna pintura en los aviones, pero es todavía una cosa que todavía necesitamos estudiar más, y vamos a ver si logramos hacerlo con prudencia, pues que la gente no venga con sus teorías a tratar de opacar lo que se está haciendo, ¿sí? Gracias por tu explicación. Yo creo que es importante, Mauricio y Jaime, no dejar en el aire el ofrecimiento que hizo el doctor, el rector de la Universidad del Norte. Y de hecho, desde la Fundación podemos ayudar en materializar esa oferta que hizo Adolfo Meisel en la noche de hoy. Perdón. A mí me parece perfecto. La traducción la hice yo personalmente. Ha sido trabajoso porque en realidad yo le pedí a una niña alemana que me ayudara, pero ella tiró la toalla porque me dijo que estaba muy el idioma, pues, o sea, había muchas palabras y muchos términos muy técnicos y muy antiguos, o sea, porque no se nombran como hoy, o sea, partes, vamos, el radiador, las bujías, todas esas palabras estaban un poco difíciles de interpretar en su momento porque cambiaban un punto y volvían y ponían en otro lado otra palabra, ¿sí? Yo traté de hacer lo mejor posible. Jaime me va a colaborar dándole una mirada a la traducción, que yo creo que hay unos punticos ahí que de pronto tengo alguna duda, pero creo que la traducción es entendible, o sea, es muy agradable. O sea, traté de hacerla un poquito más agradable, de pronto apartándome un poquito de lo que traducía literalmente, acaba de traducirlo pues el texto, porque el texto era muy con un relato muy bello, ¿sí? Ok. Para algunos que han hecho la pregunta, en la fundación lo que vamos a hacer es bajar esta conferencia y publicarla en los canales de YouTube del Colegio Alemán. Así que cuando estén publicadas, les estaremos informando dónde está. Yo espero también que doña Miriam grabó todo el video, me lo mande. Lo vi muy aplicada grabando el video. Estaba pasteleando, Miriam estaba pasteleando. Hubo partes en que se me cortó. Bueno, vamos a ver qué sale, pero yo creo que lo principal está. Muy bien. Está. Mucho gusto. No sé si hay de la audiencia alguna otra pregunta. He tratado de recorrer todas las preguntas que habían. Si no las hubiera, de nuevo quiero hacer una rememoración de Silvia. Sé que ella hubiera disfrutado esta jornada de hoy. De hecho, en muchas de nuestras discusiones y nuestras charlas para esta fecha, ella estuvo presente. Así que todo nuestro pensamiento hacia ella. Sé que ella ha estado desde donde nos ha estado acompañando. A Jaime y a Mauricio, mil gracias por su
charla tan interesante, por haber revivido una historia que es apasionante, que nos muestra una ciudad que tuvo un empuje increíble, que nos muestra que las historias de MacGyver son mamey al lado de las ocurrencias de el capitán Kaguya, que era el señor Schnurbush, de hacer hasta lo imposible para poner a esos aparatos a volar. De nuevo... Mejores aventuras que las de Indiana Jones. Sí, eso no te quise quitar la autoría, Ernesto, así que por eso no lo... ¿ya? Bueno, a mí me dijeron que parecía una aventura de Star Wars, un joven. Quizás de las afirmaciones más increíbles que he recibido esta noche en el chat es la de Antonio Felfle, que dice que se ha divertido como un enano, que se siente como en Disneylandia. Gracias, Antonio. De nuevo, mil gracias, Mauricio y Jaime, a todos ustedes que estuvieron acompañándonos. Mil gracias. Es la intención de la Fundación Colombo-Alemana y en asocio en algunas de estas presentaciones con la Reserva Naval de revivir algunas epopeyas históricas de Colombia. En noviembre nos hemos fijado el objetivo de hablar de los 200 años de la batalla naval de Ciénega, que quizás ustedes no sabían de ella. Sí, yo sé que tú la viviste, pero bueno. No. El otro mes creo que vamos a tratar de hacer algo relacionado con el Oktoberfest. Siempre bienvenidos. A la pregunta de Luis Serra, esta presentación la vamos a subir por el canal de YouTube del Colegio Alemán. Ya les estaremos informando por dónde lo subimos. No sé, Elkin, si tú quieres hacer alguna acotación al cierre, tú como director de proyectos de la Fundación Colombo Alemana, si todavía estás a bordo. Elkin. Pero parece que se fue, así que de todas maneras, mil gracias, una muy buenas noches para todos. Es la intención de la Fundación poder trabajar en la creación de cultura, en llevar la información y la cultura a nuestra comunidad. Paola, vamos a ver si podemos cumplir con tus deseos, ya veremos. Muy bien, una buena noche, muchas gracias de nuevo a nuestros expositores, muy agradecidos. Excelente trabajo. Gracias por tan excelente conversación. Mauricio, Jaime, muchas gracias, excelente todo. Muy interesante todo. Excelente. Muchas gracias, muy interesante la conversación. Estaremos pendientes para la próxima. Sí, lo importante es difundir, o sea, hacer realmente el video y difundirlo por las redes sociales. Eso es muy importante, la difusión de esta historia. Muy bien. Bueno, yo también me despido. Carlos, saludos a todos y muchísimas gracias. ¿sí? Gracias, y de nuevo, no echemos en saco roto lo que ofreció el rector de la Universidad del Norte. Carlos, tengo una sugerencia. Dime. ¿Por qué ahora que se reabra el Museo del Caribe no se pide un pabellón para el área de lo que ha aportado la cultura colombo-alemana en Barranquilla y se mete todo eso en una parte de ese museo? Bueno, Fanny, primero hay que esperar que se reabra
ahí hay que ver a ver si se hace así, si eso se logra hacer. Había una iniciativa también de el aeropuerto Ernesto Cortizo de hacer algo. Hay que esperar que esto se concrete. Hay que esperar que todo eso se concrete. Mientras tanto, estas materiales están expuestos en el colegio. El colegio ha hecho este trabajo con el fin de mostrarle a los estudiantes la importancia de la migración y el aporte que los alemanes tuvieron en el desarrollo de Barranquilla, que finalmente fue la ciudad con el Producto Interno Bruto más alto. Y como yo siempre he dicho, la Segunda Guerra Mundial tuvo dos perdedores. Tuvo los países del eje, indudablemente, y tuvo Barranquilla, que realmente perdió mucho en su desarrollo. Pero eso es harina de otro costal. A ver, les cuento, la Casa Museo Alfonso López Pomarejo de Honda Tolima, aunque no tiene una sala especial de la aviación, pero sí tiene algunas imágenes y referencias alusivas a SCATA, su creación y todo. Es el museo, la Casa Museo Alfonso López Pomarejo de Honda, donde nació el 2 veces presidente de la República, Alfonso López. Entonces, ahí tenemos imágenes y referencias de SCATA. Sí, la conozco. Tienen además un museo sobre la navegación en el río, en donde... el Museo del Río, es el otro, el Museo del Río Magdalena. El Museo del Río Magdalena, donde usted encuentra referencias también a ilustres alemanes que estuvieron vinculados con la navegación por el río Magdalena. Los rostros del río, sí señor. Exactamente. Si me permites, Carlos, antes de terminar, quisiera, pues, obviamente, darte las gracias a la Fundación por esta oportunidad, pero también quisiera saludar a Erika y a Albert Tichen, que también están presentes en esta presentación. Ellos son los nietos de otros de los fundadores, lo mismo que los nietos de Ernesto Cortizos, que siempre nos han acompañado en estas presentaciones. Y también quisiera saludar a mis ex colaboradores en la Aeronáutica Civil, que también están presentes en esta presentación, y a Raúl Donado, que fue también colaborador nuestro en la Aeronáutica Civil en una época. Y lo que aspiro es que en el mes de octubre o noviembre pueda ir a Barranquilla para ir al museo y llevar la parte que le ofrecía Carlos para enriquecer la colección allá mismo. Y con respecto a Honda, pues también me gustaría mirar qué podemos aportar al Museo de Alfonso López, teniendo en cuenta que Alfonso López también tuvo mucho que ver con lo que fue el cambio de SCATA a Avianca y la sacada de los alemanes de la compañía. Entonces sería muy interesante mirar ese ángulo de la historia en el Museo de Alfonso López. Respecto a Honda, hemos estado trabajando sobre una iniciativa de colocar una placa histórica en una edificación que se llama la Casa Lindemeyer, que fue donde estuvo las oficinas de la empresa de navegación, y esa casa permanece todavía hoy y tiene, aunque un poco deteriorado, tiene pintado un letrero que hace mención a la presencia de la empresa ahí. Pero ahí hemos estado trabajando a través con algunos de los miembros de la Academia de Historia a ver si esto puede llegar a ser una realidad. Sería muy bueno contactarnos con el Centro de Historia de Honda y vamos a salir adelante con esa iniciativa de ustedes. Con todo gusto, don Jaime Escobar, cuando quieran venir, don Carlos, por aquí estaremos prestos para atenderlos y, lógicamente, colaborarles en lo que sea menester. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, siendo así, no me queda más sino decirles una buena noche. A todos, muchas gracias por habernos acompañado, a la familia Tichen, a Billy Series, que ha estado muy callado esta noche, quien también tiene mucho que ver en la historia de la aviación en Colombia. Su padre escribió páginas memorables de la historia de la aviación. Así que a todos, muchas gracias y una muy buena noche. Creo que fue una jornada donde recibimos una información muy valiosa. Muchas gracias. Muchas.
Buenas noches para todos.